Me siento muy honrado con esta invitación que con gran tenacidad el señor rector Fernando León me hizo en la Ciudad de México, y el argumento de los 50 años era imposible de rehusarse a estar con ustedes. Podía haberme esperado a la siguiente celebración de los otros 50, pero no creo que voy a llegar. Entonces me pareció que esta era una ocasión de compartir fecha tan memorable en una institución que además se caracteriza por su calidad. Hace unos momentos, con el Consejo y el cuerpo directivo del CETIS, pude conocer cuáles son los planes de expansión hacia el año 2020, y con ese sentido de visión, de transformar, debiendo con un horizonte hacia el mediano plazo, es como se construyen grandes instituciones. La presentación que hizo el doctor de Rivera me ha parecido realmente un ejemplo de lectura cuidadosa, no ajena a la crítica como debe de ser, y que ha tocado puntos medulares de la obra que hoy quiero compartir con ustedes. Se llama ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana. Lo levanto para que los fotógrafos le apunten bien y sea una promoción para las ventas de mañana, pero en realidad procuré hacer un texto accesible. El libro anterior, el que publiqué el año pasado, que se titula Democracia Republicana, tenía 975 páginas, era un ladrillo, y en este, que es una síntesis y guía hacia aquel, he procurado que sea sobre todo accesible, en el lenguaje, en las ideas, pero sobre todo como una obra en proceso. No pretende ser un libro terminado, quiere ser construido con la colaboración, con la contribución, pero sobre todo con un sentido dialéctico, de preguntar, de responder, de encontrar las coincidencias, de respetar las diferencias y de edificar juntos una respuesta a las preguntas que el libro plantea. El doctor de Rivera destacó tres que trato de responder en el propio libro. ¿Por qué una democracia con apellido? Es decir, republicana. Esta es una tierra de importantes luchas democráticas, Baja California. Para ustedes no es novedad hablar del tema de democracia. Aquí se reclamó por mucho tiempo que la parte electoral de la democracia fuera plenamente respetada, y esas luchas permitieron que aquí, en Baja California, se abriera una puerta grande, enorme, en 1989, con la bienvenida a la alternancia, parte esencial de la democracia electoral. Bienvenida a la alternancia, cuando se vuelva a dar. Bueno, pero no se malinterprete lo que yo dije, porque el alcalde de la capital, que es originario del CETIS, por cierto, es un reflejo precisamente de esa alternancia que se da en los tres niveles de gobierno. No vine a hacer comerciales electorales ni políticos, mucho menos, sino vine a dialogar con los jóvenes, y ustedes son los que van a fijar la tónica y el contenido de este intercambio y de este diálogo. Pero entonces, ¿por qué una democracia con apellido? Republicana. Porque una vez que nuestro país ha dado pasos tan importantes en su vida democrática, es el aspecto electoral. Lo que vemos es que, siendo este tan importante, no es suficiente. El voto que muestra la preferencia de los electores da información, pero no suficiente. Necesitamos una democracia que recoja la esencia de la república, y lo que se propone es volver a las raíces en la historia y a las raíces en nuestra propia vivencia mexicana. ¿Por qué republicana? Porque si algo tiene el republicanismo es su compromiso con la libertad
y como parte fundamental el autogobierno. ¿Qué quiere decir? La participación de los ciudadanos. Por eso en esta propuesta de democracia republicana, no se es ciudadano porque se tenga una cierta edad y una disposición legal que los declara como tales, sino se es ciudadano porque se participa, no solo en lo que es de interés particular, propio del ámbito individual, sino sobre todo en la res pública, la cosa pública, que es como Cicerón tradujo la polis de Aristóteles y se quedó para la posteridad como la definición de el tipo de gobierno que es por el pueblo y para el pueblo. Aunque Lincoln, como ustedes recuerdan en el discurso de Gettysburg, le agregó el tercer elemento del pueblo, sin duda. Por eso se propone una democracia con apellido. Y pregunta el doctor de manera muy válida y atinada, ¿cómo construir ciudadanía? Desde la pregunta está precisamente expuesto el sentido de esta propuesta, y es que la ciudadanía hay que construirla día tras día, y dentro de ella, efectivamente, se reconoce la necesidad de cambiar hasta el lenguaje. ¿Por qué? Porque distintas épocas, distintos periodos, diferentes circunstancias hablan literalmente de un lenguaje diferente. Hay algunos términos que se permanecen a lo largo del tiempo, y uno de ellos muy importante en esta propuesta ciudadana, el término de compañero. Compañero es una expresión que en el siglo XVIII en Francia, previo a los movimientos revolucionarios de entonces, adquirió una raíz latina que era compen, compartir el pan, lo que se comparte. Y es ahí donde se renueva el lenguaje y se adquiere una nueva concepción que tiene un significado formidable para entender este sentido de coparticipación para enfrentar los retos que se viven. ¿Y por qué? ¿Por qué hoy la necesidad de una democracia republicana? Lo que trata el libro, efectivamente, como bien lo señalaba el doctor de Rivera, es aportar al diálogo tres preguntas. La primera, y así se titula el prólogo, ¿qué queremos? Porque, bien decían los clásicos, no hay viento favorable para barcos sin rumbo. Si ustedes no saben a dónde ir en el barco en el que navegan, no importa cómo le hinche el viento sus velas, no les servirá de nada si no saben a qué puerto quieren arribar. No hay viento favorable para barcos sin rumbo. ¿Qué queremos? ¿Y qué queremos? Desde una perspectiva y una propuesta de democracia republicana en las circunstancias actuales de México, es precisamente queremos permanecer como una nación soberana y promover la justicia entre los mexicanos. ¿Dónde estamos? La segunda pregunta. Y es obligada porque tenemos que entender en qué contexto nos movemos. Como ustedes recuerdan, la frase preferida de Ortega y Gasset era: el hombre es él y su circunstancia, su individualidad, pero también el entorno en el que actúa. ¿Y la nuestra? Nuestra circunstancia en México tiene una característica muy especial. Por nuestra situación geográfica, y ustedes como baja californianos lo entienden mucho mejor que una gran cantidad de mexicanos, la vecindad con el país más poderoso del mundo, que significó a lo largo de nuestra historia perder más de la mitad de nuestro territorio en una guerra invasiva como la de 1846-47, y que en el albor del siglo pasado significó 2 invasiones adicionales a México, y hoy a esa gran nación de una capacidad extraordinaria, con un pueblo trabajador, con el que hay excelente relación de pueblo a pueblo, también se le conoce como la Nueva Roma. Y esta Nueva Roma resulta ser nuestro vecino. Así que en México, por eso, la política es sobre todo geopolítica, y de ahí que el contexto externo se vuelva tan importante en su diagnóstico y en su comprensión para poder responder a la pregunta de dónde estamos. Y la segunda parte, la otra mitad de la naranja, es
¿Dónde estamos dentro de México? ¿Cuál es nuestra circunstancia el día de hoy? Y ya el doctor adelantaba algunas de las respuestas que se proponen, no respuestas, más bien diagnósticos dentro del libro. Y es que tenemos una circunstancia en la cual la gran mayoría de nuestra población, la gran mayoría de los mexicanos, padece de dos hechos fundamentales. Uno, son tiempos de ansiedad, son tiempos de desencanto. ¿Por qué? Porque padecemos lo que los comentaristas internacionales y nacionales han calificado como la década perdida. Ese periodo entre 1995 y 2006, cuando se establece en México el neoliberalismo, que significó que nuestro país, a pesar de contar con recursos por exportación de petróleo, remesas de trabajadores mexicanos en el extranjero, por turismo e inversión directa foránea, casi 100,000 millones de dólares al año, crecimos, sin embargo, nuestra economía por abajo de la de Haití, la mitad del promedio de América Latina y por debajo del África subsahariana. No se generan las suficientes fuentes de empleo que requieren las nuevas generaciones en México. Por eso le llaman la década perdida, con una economía contagiada de lo que se conoce como la enfermedad holandesa, aquella que sobrevalúa en exceso su tipo de cambio, aniquila a los exportadores, la planta industrial interna y solo favorece las importaciones. Ese desencanto, producto de la incapacidad de la economía de generar las suficientes fuentes de empleo y de un sistema educativo en el cual ustedes son una excepción formidable, pero que la prueba de PISA que a nivel internacional introduce la OECD arroja que más de la mitad de los jóvenes en México no pueden hacer una resta de 2 dígitos y pueden leer un párrafo, pero no entienden el concepto y el significado de lo que éste contiene, y además hay un elevadísimo nivel de deserción escolar, nos muestra que en materia educativa, dentro del reto que enfrentamos, se vuelve un tema literalmente de seguridad nacional. Eso por lo que hace al desencanto. Y luego viene el del temor. Muchos, inmensa mayoría de los mexicanos, viven en el temor que genera la violencia que hoy se vive en el país. Pero hay 2 tipos de violencia en México hoy. Una es la violencia cotidiana, persistente, tenaz, que significa la pobreza sobre más de la mitad de la población. En un país de 110 millones de habitantes como el nuestro, más de 50 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza. Esa es la violencia más severa que se padece dentro de México. Y la segunda, la que deriva de la guerra que vienen realizando los cárteles de la droga por lograr controlar la ruta de abasto de Sudamérica al gran y más grande mercado de consumo de drogas en el mundo, que es los Estados Unidos de América, y que hoy por hoy usa nuestro territorio de paso, pero que nos agrega un problema adicional, el de tratar esos cárteles, de controlar este territorio por medio de estas guerras fratricidas para convertirnos también en mercado de consumo, con el riesgo enorme que eso significa para las nuevas generaciones. Por eso yo he dicho, y lo sostengo, que la decisión del presidente Calderón de enfrentar de manera decidida, franca y abierta a todos los cárteles es una decisión valiente, que tiene que ser apoyada y sobre todo puede reflexionarse sobre la estrategia de su combate, puede redefinirse, pero lo que no se puede hacer es frenar ese combate franco y decidido a todos los cárteles que tanto están afectando la convivencia armónica entre los mexicanos. Pues ese es el dónde estamos. Pero la pregunta fundamental que busca responder este libro es el qué hacer. Y en el qué hacer, lo que se propone, en primer lugar, no es un listado de políticas públicas, como normalmente se hace. Si se tiene un reto nacional, en automático responden con vamos a hacer en materia de política económica las siguientes decisiones, en política educativa, en política laboral, en política de vivienda, en el desarrollo y cuidado del medio ambiente, en las relaciones internacionales. Pero antes que eso, lo que aquí se sugiere y se propone es que para responder la pregunta ¿qué hacer?, primero
hay que pensar estratégicamente. ¿Y qué quiere decir el pensamiento estratégico? Significa fijar con claridad el objetivo que se quiere alcanzar. Segundo, definir cuáles son los adversarios que se va a enfrentar. Y tercero, cuál es el terreno en el que se va a dar precisamente esta confrontación. Y sí, como bien lo decía el doctor Rivera en su presentación, aquí hay una identificación con nombre y apellido de quiénes son los adversarios dentro de México en la lucha que hoy se tiene que dar para promover soberanía y justicia social para hacer la realidad la libertad. Dos son los adversarios. Uno son los que defienden el neoliberalismo, que no es otra cosa que promover la preeminencia del mercado sobre individuos aislados y además que solo están esperando en muchas ocasiones el recibir la beneficencia del Estado. Y del otro lado los neopopulistas o populistas, los cuales postulan como fundamental la presencia del Estado, pero no un Estado que sea responsable de la regulación, de promover la infraestructura, la calidad de la educación o el sistema de salud, sino un Estado absorbente, excluyente y que convierte a los ciudadanos en masas disponibles, muchas veces solo de acarreados a las concentraciones, pero en las cuales no hay una formación ciudadana, desaparece la práctica cívica. Y frente a ellos dos, lo que se propone es construir una nueva etapa del liberalismo social. ¿Qué es el liberalismo social? Una corriente de pensamiento y acción en la historia de México, que precisamente desde nuestra independencia en la Revolución tuvo propuestas específicas, etapas diferentes, y hoy se propone construir una nueva a partir de la democracia republicana, mediante la edificación de ciudadanía, que reconozca sus raíces en la historia. Ya nos daban algunos ejemplos del recorrido desde la oración fúnebre de Pericles, que Tucídides nos relata en la historia de las guerras del Peloponeso, hasta llegar literalmente a los movimientos populares que hemos vivido aquí en nuestro país con un gran sentido de participación y de organización ciudadana. Sin duda que se requiere una mejor comprensión de la realidad que enfrentamos. Y el libro busca, basado en documentos oficiales de instituciones nacionales y de centros de investigación internacionales, responder a cuáles son las raíces de los problemas que hoy llevamos. Y estos están recogidos en el libro a partir de testimonios del Congreso que fueron elaborados con el sentido de romper esos estereotipos, esas imágenes simplificadoras que se han producido para, más que comprender la realidad, emborronar la historia y dejar una situación grisácea que no ayuda, sin duda, a poder responder a la pregunta de dónde estamos y menos de la que hacer. Por eso es que hay todo un capítulo en el libro que está dedicado a los intelectuales orgánicos. Este concepto de intelectual orgánico proviene de las reflexiones de un pensador y luchador social italiano, que era Antonio Gramsci, y quien postulaba que si la sociedad política es el Estado y sus órganos de coerción, la sociedad civil es el terreno donde se construye el consenso sin recurrir a la coerción, y eso edifica una hegemonía. Pues precisamente esa es la labor de los intelectuales orgánicos, que en México desafortunadamente son de tan baja calidad que más que construir consenso contribuyen a la polarización del país. No voy a mencionar sus nombres porque ya los vi que están muy enojados, tienen la piel sensible, les dice uno cualquier reflexión, por ejemplo, de que se piratean las obras de otros, utilizan el trabajo de sus asistentes y no les dan crédito, no van a fuentes originales, solo reproducen banalidades y generalidades, simplificaciones y trivialidades sobre la historia, y no les gusta que les digan eso. Yo no sé por qué a Enrique Krause le pudiera molestar ese señalamiento, o a algunos otros de estos intelectuales orgánicos que han empobrecido el debate dentro de nuestro país. Pero es necesario esclarecer esos estereotipos que han construido, porque si no se vuelven
estereotipos para domis. ¿Ustedes saben lo que es los domis? ¿Qué son? Qué bien, yo sabía. Exactamente. Todavía la Academia de la Lengua Española no lo introduce en el diccionario correspondiente, pero el anglicismo domi es exactamente el que acaban de decir sus compañeras. Sí, los que no quieren pensar, sino nada más que se los den servido como un helado y lo puedan disfrutar. Pusilánime no, yo creo que estuvo bien, tontos. Conste que no lo dije yo, digan las compañeras. El libro cierra con una reflexión sobre el contexto internacional. Y ahí lo que apunta es que estamos viviendo una situación de crisis que hizo explosión en el año 2008 con la quiebra literalmente del sistema financiero en los países industrializados, no por solamente un exceso de deudas, como lo fue, los bancos prestaban tradicionalmente 4 veces su capital y terminaron en esta orgía de utilidades instantáneas prestando 60 veces el capital. Por eso, en cuanto surgieron los problemas con las hipotecas de basura, vino la quiebra del sistema financiero. Pero en realidad es la quiebra de un modelo de funcionamiento del sistema capitalista, que es el del capital especulativo. ¿Por qué? Especulación siempre ha habido. Basta leer la Biblia para ver cómo era denunciada y señalada. Pero hoy el fenómeno especulativo se refiere al hecho de que lo único que interesa en las transacciones financieras es la utilidad instantánea. Ya no es invertir en la infraestructura física para crear más capital que reproduzca su propia existencia. De lo que se trata es de buscar la utilidad instantánea. Y a nivel internacional surgieron los llamados derivados, esos instrumentos que alguien llamó de destrucción masiva, no las armas que buscaban en Irak, las tenían en las bóvedas de Wall Street y eran los famosos derivados. 650 millones de dólares en el año 2008. Ese es un 650, si no me equivoco, con 12 ceros después. 10 veces el PIB mundial, más de 30 veces la inversión canalizada a la infraestructura física. Eso es lo que significaba este capital canalizado a la utilidad instantánea. Y ese es el modelo que quebró. Y ese es el que nos está arrastrando hoy al resto de los países y que impide un crecimiento de la economía mundial que aliente precisamente la dinámica económica en países como el nuestro. Hace años, cuando teníamos problemas aquí, de fuera de esos países venían con el dedo flamígero a decirnos: ustedes no están haciendo bien su tarea, se han equivocado, tienen que organizar las cosas de manera distinta. Pues esos que usaban el dedo flamígero para decirnos lo que teníamos que hacer son los que resultaron reprobados en el 2008. Precisamente ellos, los que se suponía sabían cómo regularse y cómo conducirse, los arrasó el capital especulativo y son los que llevaron a la quiebra, primero de sus instituciones financieras. Para salvarlas, los gobiernos tuvieron que ir en su auxilio y en el rescate quebraron las finanzas públicas, y ahí tenemos a Grecia al punto de la bancarrota, arrastrando a los bancos alemanes y a los franceses, y a la señora Merkel y al presidente Sarkozy buscando desesperadamente en la madrugada del miércoles pasado una solución que impidiera el colapso del sistema económico y financiero en Grecia, para que no arrastrara a Portugal, después España, Irlanda, que ya había quebrado, y para rematar en Italia. Es decir, nuevamente, los maestros resultaron reprobados y seguimos padeciendo las consecuencias, enmarcado en una circunstancia de dos contradicciones fundamentales a nivel mundial. La primera, la contradicción entre el país que ahorra, China, y el país que solo consume, los Estados Unidos. Y complicándola, la contradicción surgida por el hecho de que con el colapso y desaparición de la Unión Soviética y del modelo socialista en China, literalmente de la noche a la mañana se sumaron al mercado de trabajo en el mundo 1.500 millones de trabajadores adicionales. Y ese hecho único en la historia de la humanidad ha deprimido los salarios a nivel mundial en medio de las utilidades extraordinarias derivadas del capital especulativo. Pues eso es lo que hizo crisis afuera
y lo seguimos padeciendo adentro, nosotros. Y ese es el contexto externo del que tenemos que estar alertas, sobre todo porque nuestro sistema de pagos, que está constituido por los principales bancos en México, fue entregado a los extranjeros en 1998 en lo que los senadores en México han llamado un error de dimensiones históricas. Y en consecuencia, no contamos para el crecimiento económico del país con el financiamiento indispensable que los empresarios requieren para crear los empleos que necesitan las nuevas generaciones. Ese es el contexto en el que estamos. Sí, la República está en riesgo. Ese es el tamaño del reto que tenemos. No es un riesgo inminente, ni el nuestro es un Estado fallido, ni aquí hay narcoterrorismo, ni esos epítetos con los cuales los usan de pretextos para luego ver cómo se andan metiendo en los asuntos internos de otro país. Tenemos un problema mayúsculo, no cabe duda. En el ámbito del combate decidido y frontal al narcotráfico requiere la cooperación internacional, no hay duda, pero cooperación sin sumisión. Es una responsabilidad soberana de los mexicanos enfrentar con la información y esa cooperación, en particular con los Estados Unidos, que debe de reforzarse, sin lugar a dudas, pero con responsabilidad exclusiva de los mexicanos para enfrentar los problemas dentro de nuestro propio país. Porque la frase que bien citaba el doctor de Rivera en su exposición inicial, nadie hará por los mexicanos lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. No hay ni un poder externo que resuelva nuestros problemas internos, ni tampoco un personaje providencial que venga dentro del país a resolver nuestros retos mayúsculos. Ninguno. Ni siquiera alguno que anda por ahí, no lo voy a mencionar no por nombre porque si no me meto en líos con... es el otro innombrable. Entonces, aquí de lo que se trata... El mensaje es, hay que participar, hay que organizarse y más que reclamar, y vale la pena parafrasear la frase con la que Kennedy tuvo en su discurso inaugural, más que decir qué vas a hacer por mí, proponer qué va a hacer cada uno, participando con los demás para hacer y promover la gran transformación nacional que requiere México. Somos un país extraordinario. Tenemos más de 3,000 años de historia tras nosotros, lazos solidarios entre comunidades, instituciones creadas a lo largo del tiempo y memoria histórica. 110 millones de habitantes que no son gentes, nosotros sí conformamos un pueblo. Y nuestras fronteras están definidas también por la fuerza de nuestra cultura, que es la que nos da identidad y también orgullo, porque no hay objetivo más importante ni ambición superior a la de seguir llamándonos mexicanos. Ese es nuestro orgullo y así lo habremos de seguir construyendo. Muchas gracias.